Buenas noches nuevamente, hermanos. Ya veo más personas, creo. Así se va a ir haciendo cada día, esperamos, ¿verdad? Que el viernes esté llenísimo. Pues nuevamente es un gusto y un placer estar con ustedes para compartir la palabra de Dios, para seguir en este tiempo de ir a la palabra de Dios y encontrar en ella una guía, un fundamento seguro que nos dé esperanza para esta vida, la vida cristiana. Y ayer hablábamos de una familia contracultural, ¿recuerdan? Más o menos. Bueno, por ahí ya me mandaron el link del video. Si no se acuerdan, pueden volver a verlo. Es una bendición tener esta herramienta que nos ayuda a eso. Y hoy está ahí el título, que es Pastoreando mis hijos bíblicamente, ¿no? Y si leemos el pasaje, si leemos el título, pues estaríamos pensando tal vez que este es un tema ¿para quién? ¿Para quiénes? Para los padres. Y bueno, sí, en su mayoría va a ser para los padres. Pero atención, jóvenes, ¿hay jóvenes? ¿Hay niños? Si Dios lo permite, algún día están los planes de Dios regalarte el don del matrimonio, pues algún día, y junto con el don del matrimonio, el don de la paternidad, pues eso será importante para ti. Qué mejor que lo sepas desde hoy y llegues preparado a eso, que muchos dicen es que no hay escuela para padres. ¿Han escuchado eso? Pues sí, no hay escuela para padres, pero si tenemos el manual, lo más fácil es hacer una escuela, pero es ir al manual. Así es que no solamente es para los papás, sí va a haber un gran aplicaciones para ustedes padres, pero también para abuelos que tienen una cierta responsabilidad con los nietos, y también para ti joven y niño. Entonces, cuando hablamos de pastoreando a nuestros hijos bíblicamente, hay una palabra ahí que tal vez no es muy vieja, tal vez es muy reciente, la palabra pastorear, que tiene que ver con paternidad. Fácilmente podríamos cambiar esa palabra por enseñar, por criar, por educar a tus hijos bíblicamente, pero se ha usado la palabra pastoreando. Cuando yo llegué al seminario me encontré con esta palabra. Hay muchos libros que hablan sobre esto, recomendando. Hay uno muy bueno que es Pastoreando a tus hijos bíblicamente, pastoreando a tus hijos, que es el pastor Ted Tripp, muy recomendable para ellos. Pero vamos a ir a la palabra, y cuando hablamos de pastoreo, pues viene a nuestra mente un pastor. Y qué mejor pastor que el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesús. Así es que abre tu Biblia, vamos a cotejar en nuestra Biblia, en Juan capítulo 10, del versículo 7 al 17. Y vemos a Jesús presentándose como eso, como Jesús, el buen pastor. Juan 10, del 7 al 17. Igual que ayer, vamos a ir a la palabra, vamos a tratar de entender la palabra, asimilar la palabra, para después ir con seguridad a las implicaciones, aplicaciones que este pasaje tiene para la vida en casa, para la vida en familia. Es que pon ahí atención, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que de mí antes vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús hablando, versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y encontramos otra figura ahí, versículo 12: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es eso, es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Okay, entonces aquí estamos viendo a Jesús como presentándose como buen pastor, como un pastor que ama, que cuida sus ovejas, y vemos a otro personaje que es el
asalariado. Aparentemente le importan las ovejas, recibe un pago por cuidar las ovejas, pero como no son suyas, no le interesan dejarlas en cualquier momento. Y vamos a ver una comparación entre el asalariado y entre el pastor, según la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos aspectos. ¿Qué es lo que hace el pastor? ¿Qué es lo que hace el pastor o qué está dispuesto a hacer el pastor? Primeramente, un pastor conoce y cuida de su rebaño de día y de noche. Está presente con el rebaño a cualquier momento. Segundo, este pastor conduce a las ovejas a los pastizales donde pueden comer y también las lleva a donde hay agua. Está presente, pero también está proveyendo, está atento, está alimentando, está protegiendo. Luego, él reúne a las ovejas en el redil durante toda la noche para protegerlas, aunque no está en el redil, pero está atento a las necesidades que puedan surgir. 4, el pastor camina enfrente y muestra el camino a las ovejas. 5, el pastor está listo para defender a sus ovejas del peligro. ¿Por qué? Todo esto lo hace porque las considera como suyas, como propias. Esa es la figura del buen pastor. Jesús dice: yo soy ese pastor y nosotros como iglesia somos sus ovejas. Vemos el otro personaje que es el asalariado. ¿Qué hace el asalariado? No tiene esa intimidad como tiene el pastor de conocer a sus ovejas porque son suyas. Simplemente cumple con un requisito, con un tiempo, y no profundiza más, no intima con las ovejas. 2, en cuanto hay peligro, en cuanto algo no está bien, ¿qué hace? Huye en el momento de peligro, y este asalariado busca lo suyo. El asalariado busca lo suyo, su beneficio. Y en primer lugar, ¿su beneficio cuál es? Su propia vida, su propia seguridad. Okay. Entonces, este pasaje Jesús, mostrándolo a sus discípulos, mostrándolo a los que le seguían, lo usa para que entiendan y entendamos hoy esto: que Jesús es nuestro buen pastor, por lo tanto en él estamos seguros como ovejas, como un redil, porque la seguridad que en él tenemos descansa en que él está siempre, en que él permanece, en que él no abandona y en que ha estado dispuesto, y lo estuvo y está, de dar su vida por sus ovejas, por los suyos. ¿Qué tiene que ver esto con el pastoreo bíblico? Bueno, primero tenemos que entender, papá, mamá, que la figura de un padre es representativa de la figura de nuestro Padre Celestial, que es el buen pastor. Entonces, en ese sentido, tus hijos son ovejas, son tus ovejas a quien tú debes pastorear. Junto con todo lo que hace el buen pastor, ahora tú estás llamado a hacerlo. En primer lugar, la responsabilidad principal de pastorear a los hijos recae, y Dios se las ha dado, ¿a quién? A los padres, papá y mamá, según Deuteronomio 6. Aquí inicia este pasaje, es el inicio de la educación cristiana, si así queremos verlo, en donde Dios responsabiliza a los padres de transmitir, de enseñar, de modelar la ley a los padres, no a nadie más. Dios ha responsabilizado directamente a los padres. Vamos a hablar cómo hemos permitido que entren asalariados a hacer la función de pastoreo que Dios ha dado y regalado a los papás, a ti papá y mamá. Y en segundo lugar, el ejemplo de un padre como pastor proviene del Señor mismo y de su relación con aquellos que lo llamaríamos Padre, nuestro buen pastor. Dicho de otra manera, papá y mamá, tú eres el agente visible de Dios para tu hijo que no alcanza a ver todavía a Dios, porque Dios es incomprensible. Si como adultos todavía estamos conociendo a Dios, todavía estamos aprendiendo a amarlo, que ya tenemos un nivel cognoscitivo de entender que aunque no podamos verlo, Él existe. Tú eres ese agente de Dios, puesto por Dios,
para demostrar, para ejemplificar a un Dios eterno e invisible a través de tu paternidad. Y entonces el pastoreo es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio. Y en este pasaje, aparte de Jesús decir yo soy el buen pastor, vemos a otro personaje. ¿Cuál era? El asalariado, aquel que cumple una responsabilidad que se supone debería estar cumpliendo el pastor. Cumple una responsabilidad que se supone debería estar cumpliendo el pastor. En este caso, en la vida práctica de la familia, del hogar, si tú como papá y mamá son los responsables de pastorear a sus hijos, ¿podemos quitarnos esa responsabilidad? Podemos, de poder. Sí podemos. Y lo vamos a ver que lo hemos hecho. No debemos, pero sí podemos hacerlo. Y podemos transferir esa responsabilidad, ese llamado, ya no lo veamos como una responsabilidad, sino ese privilegio, es privilegio responsable de ser por diseño los pastores de nuestros hijos, los que enseñamos, los que instruimos, los que disciplinamos, y darlo a alguien más. Por eso la pregunta aquí, ¿quién es tu asalariado? Si tú no estás siendo ese pastor que cuida a tus hijos, que pastorea a tus hijos, que dijimos que provee, cuida, está dispuesto hasta dar su vida por sus ovejas, alguien más lo va a hacer, o a alguien más le estamos dando esa responsabilidad. ¿Será acaso el Estado? ¿Será acaso que papás descansamos en que el Estado sea el que eduque a mis hijos? De hecho, por ahí vemos de la propia escuela, el propio Estado diciendo con eslogan, ¿no? La responsabilidad de enseñar es de la escuela, el educar se hace en casa. La misma escuela, el mismo Estado lo dice externamente, pero la realidad es que hoy el Estado, ¿qué quiere hacer? Ser los que guían a nuestros hijos, los que tomen decisiones, los que marquen qué es lo que se debe hacer, qué se debe enseñar, cómo se debe tratar a los hijos en la paternidad. La cultura nos está diciendo, estamos hablando sobre una cultura, una iglesia, una familia contracultural, porque la cultura está diciendo qué es la paternidad o cómo debe ser la paternidad. Así es que hemos dado esa responsabilidad al Estado. Yo trabajo, mando a mi hijo, si es escuela pública, a que le eduquen, le enseñen, y mando, si no es escuela pública, es escuela privada, me esfuerzo para pagar una colegiatura y todo lo que mi hijo necesite para que sea una persona de bien y pueda ser una persona de éxito. Yo me lavo las manos o me quito esa responsabilidad, simplemente proveo. Ese puede ser un asalariado. La iglesia, estamos dándole esa responsabilidad a la iglesia porque alguien nos dijo que la iglesia es la responsable, que la iglesia tiene que educar a nuestros hijos, cuando la palabra de Dios ha sido clara. ¿A quién responsabiliza, hermanos? A los padres. No vemos diciéndole a los pastores, no vemos a Dios diciéndole a los sacerdotes, a los profetas, ustedes tienen que hacerse cargo, sino a los padres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y los teólogos hablan de ese error o ese cambio de dos sentidos. ¿A qué se refiere eso? Que como padres nos quitamos la responsabilidad que Dios nos ha dado de pastorear y es más cómodo y más fácil dárselo a la iglesia. Ahí empieza un problema. Yo no asimilo la responsabilidad que Dios me ha dado, se la doy a la iglesia, y la iglesia generalmente, en lugar de decir, mira, no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, ¿qué hacemos como iglesia? Está bien, si tú no quieres hacerlo, aquí lo vamos a hacer. Vamos a tener maestros competentes, vamos a capacitar maestros, muchos maestros, para que atiendan a los niños de 5 años, de 10, de 15, a tus jóvenes o adultos, porque si tú no lo quieres hacer, nosotros lo vamos a hacer. No lo decimos así, no lo dice, pero en la práctica, hermanos, es la realidad. Porque díganme los que son maestros aquí, que te tienes alumnos y les preguntas a tus niños o a tus adolescentes,
Ya no cuestiones profundas de teología, sino aspectos tan básicos como repetir una historia. ¿Conoces a tal personaje? Y los niños te dicen, no. Oye, ¿no conoces a esta persona que mató a un gigante con...? No. ¿Qué resultado es eso, hermanos? De que los papás no están haciendo lo que estamos hablando. Y entonces nos corresponde como iglesia hacerlo. Y tenemos 1 hora a la semana para hacerlo, o 2 horas por mucho. Y puede sonar muy piadoso, ¿no? Lo vamos a hacer. Pero no es piadoso porque no es el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Padres tomando su responsabilidad de educar a sus hijos, y la iglesia siendo una aliada, no la educadora de los hijos, sino una aliada de los padres. Ese es el trabajo de la iglesia, hermanos. Ese es el trabajo de la iglesia, ser aliados de los padres. ¿No sabes cómo hacer un culto familiar? Te enseñamos. ¿No sabes cómo hablar de disciplina en casa? Te enseñamos. Vamos a hacer una plática, cómo hablar de obediencia, cómo disciplinar a tu hijo bíblicamente, cómo enseñarle de sexualidad a tu hijo. Pero yo no lo voy a hacer. La iglesia no lo va a hacer porque es tu responsabilidad. Nosotros podemos apoyarte, pero no conozco la iglesia, no los conozco. Es la segunda vez que vengo, sí, es literal la segunda vez. Ni el pastor me ha dicho cómo son, no daría el tiempo. Pero en general, en lo largo de estos 20 años que Dios me ha permitido tener el ministerio, esta es la realidad. Los maestros nos quejamos porque los padres no hacen lo que tienen que hacer. Y les rogamos a los padres, por favor, papitos, lean con su hijo la Biblia. Por favor, vamos a ver esto la próxima semana. Puedes leerlo. Y no llegan los niños con ese. Es una realidad en general. Así es que la iglesia puede ser nuestro asalariado de la responsabilidad que nos ha dado. Pueden ser los abuelos, los tíos. Hoy la cultura nos dice que papá y mamá deben trabajar porque si no, no alcanza. Y hemos creído esa mentira, y en el camino sacrificamos a los hijos. Te llevo a la escuela, sales de la escuela, yo todavía sigo trabajando, tengo que doblar horas. ¿A quién te los encargo? Pues qué abuelito está desocupado, qué tío está desocupado, alguien, porque yo tengo mucho que hacer. Pueden ser tus asalariados, tus propios padres, papá y mamá, o alguien por ahí, alguna institución, que son los que están educando, enseñando a tus hijos, bien o mal, pero son asalariados. O la agenda del mundo. Si no es algo de lo anterior, el mundo nos está enseñando. El mundo no se detiene, hermanos. La sociedad, la cultura no se detiene. La sociedad y la cultura no es neutral. No, es que ni le enseñan a Dios, ni le enseñan tampoco que no hay Dios. Si no es de Dios, lo que están enseñando es ateísmo. Dios no existe, Dios no es relevante. Así que tu hijo está siendo pastoreado, no necesariamente bíblicamente, está siendo enseñado por algo o por alguien. Pero el anhelo de Dios, el diseño de Dios es que esos pastores no sean los asalariados, sino tú, papá y mamá. Vamos a Ezequiel 34, 1 y 6 y veamos la importancia que le da Dios al pastoreo, la importancia que da Dios en la educación de ustedes, padres, hacia la vida de sus hijos. Bueno, es una opción, que no es uno, si puedes hacerlo, hazlo, si te da tiempo, hazlo. Es algo que Dios está pidiendo cuentas hoy. No va a pedirnos cuentas como a veces, es que un día Dios te va a pedir cuenta por tus hijos. Dios te dice todos los días, ven y estemos a cuentas. Qué fácil es esperar al juicio final, ¿no? No, Dios está pidiendo cuentas todos los días. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Vean las palabras de Ezequiel al pueblo de Dios otra vez. Al pueblo de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores. Como estamos siguiendo la enseñanza o la idea de que los padres son pastores de sus ovejas, veámoslos desde ese punto de vista. Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Otra vez, como ayer. Ay de los pastores de Israel que se apacientan
a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. La función que tenían que hacer no están haciendo. Si nos están pastoreando así, velan por su propio bien, por sus propios intereses. Hoy papás que no entienden la paternidad bíblica, el diseño de Dios, y siguen queriendo funcionar, cumpliendo sus sueños, cumpliendo sus metas, y en el camino hacia cumplir sus metas financieras, económicas, financieras, gracias, ¿puedes abrirlo por favor? Financieras, económicas, metas de sueños, gracias. Metas laborales, metas familiares, en el camino están pastoreándose a sí mismos, están buscando sus propios anhelos y deleites. Algo así sucedía con los pastores de ese tiempo. Versículo 4. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Y da una lista de lo que no hicieron estos pastores, o lo que no estaban haciendo. ¿Cuáles son? No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma. No vendaste la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada. Ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Por consecuencia, versículo 5, estas ovejas andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidos mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Ese versículo 4 señala lo que es el pastoreo bíblico. Estamos hablando de cómo pastorear, o pastoreando a mis hijos bíblicamente es fortalecer a mis hijos en su debilidad, en su conocimiento de necesidad de conocimiento que tienen de Dios. No curaste a la enferma en los momentos de aflicción de nuestros hijos. No fuiste o no volviste, no vendaste a la perniquebrada, ni volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida. Esto es lo que puede suceder si tú no estás tomando tu responsabilidad de ser el pastor de tus ovejas. El pastor Tim Challies es un teólogo. Dice que las ovejas son torpes, sin dirección e indefensas. Dice, así que supongo que cuando Dios nos dice que somos ovejas es porque necesitamos un pastor. Y no lo dice como un cumplido que somos ovejas, sino más bien como una necesidad. Es solo una evaluación muy realista de lo que somos y de lo que necesitamos. Somos ovejas que somos completamente dependientes de un pastor. Y otra vez, si tú como yo, adultos, necesitamos todos los días del buen pastor, cuánto más tus hijos necesitan todos los días que tú seas el pastor en sus vidas, que le señalen a ese buen pastor. Se dice que en el rebaño hay ovejas que van adelantadas. El rebaño deben estar juntas, guiados por la voz del pastor, pero en el rebaño hay ovejas que se adelantan, ¿no? Las quieren ir más rápidas, y el pastor tiene que jalarlas y tiene que detenerlas. Vamos al paso que yo indique. Pero hay otras ovejas que son las retrasadas, son las que se quedan por ahí y no van al paso, y entonces el pastor tiene que jalarlas para que vayan al paso. Hay ovejas rebeldes que no entienden y el pastor tiene que darles un golpecito detrás de la oreja. Pero aquí habla de una oveja que es la oveja perniquebrada. ¿Qué es la oveja perniquebrada? Bueno, es esa oveja que es inconstante, que se adelanta, que se atrasa, que pelea con las demás, que se va en busca de otros pastos, que no escucha la voz del pastor, y entonces el pastor tiene que tomar una decisión radical. El mismo pastor tiene que lastimar, disciplinar a esta oveja, la pone sobre una mesa,
con una tablita le quiebra la pierna, le produce un dolor, pero es un dolor de amor para que esta oveja entienda la necesidad que tiene de escuchar la voz del pastor. Después de que le quiebra la piernita, intencionalmente el pastor junta, pero no junta perfectamente, los huesitos y les pone una tablilla para que ese hueso se cure, pero le quede una patita coja, porque esta oveja necesita entender que debe escuchar la voz de su pastor. Hermanos, yo sé que como padres ustedes tienen diferentes hijos. Hay hijos que se adelantan, hay hijos que son más obedientes. El pastoreo, si nuestro modelo es Dios, si nuestro modelo es Cristo como buen pastor, implica estar con tus hijos, conocer a tus hijos, e incluso el dolor es un regalo de parte de Dios. Hemos visto el dolor como algo que no deseamos, pero el dolor nos advierte que hay algo malo, que algo no está bien. Ese es el regalo que Dios nos ha dado, el dolor. No es el problema, sino es que nos advierte que hay un problema. Así es que a tu hijo, parte del pastoreo es eso, enseñarle, corregirle, pero va a haber un momento en que la disciplina a través del dolor físico es necesario para tu hijo, pero tiene un propósito, es un propósito santificador. Y entonces Dios le está diciendo a sus pastores, y hoy nos está diciendo a los padres: esto no hiciste con los que se supone que son tuyos. Pero veamos cómo cambia drásticamente en el versículo 6, hablando a los pastores de las ovejas a quien deberían cuidar, pero ahora Jehová, Dios, apropiándose de esas ovejas. Vean cómo cambia, dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Así es que Dios está viendo a tus hijos como de Él. Son una herencia. Dios te ha dado esa bendición de la paternidad no es eterna, solamente es en esta vida, y te da ese tiempo para que tú puedas hacer el papel de este buen pastor con tu paternidad, pero de quien son esas ovejas, como todo lo que hay en el mundo es de Dios. Por eso Dios, con esas palabras: no has cuidado mis ovejas, se las has dado a que alguien más las cuide, han sido presa de alguien más. Ay de ustedes, pastores, no han cuidado a mis ovejas. Así es que tu pastoreo tiene que ver más con Dios que con tus hijos. Tu paternidad tiene que ver más con Dios, la obediencia a Dios. Tus hijos van a ser el resultado de esa obediencia a Dios, de entender el diseño de Dios de tu paternidad. Y vean cómo el amor de Dios en un sentido es reflejado por esa paternidad. Recordamos a Pedro cuando Jesús le pregunta a Pedro. ¿Qué le pregunta a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué contestaba Pedro? Sí, te amo, Señor. Si hoy te pregunta: papá, mamá, ¿me amas? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la respuesta de Dios después de que Pedro le decía? Una indicación: pastorea mis ovejas. Así que papá y mamá, tú puedes decir: amo a Dios, vivo para Dios, Dios es lo más importante, pero eso se va a reflejar sí o sí en tu pastoreo, en tu paternidad, en la vida de tus hijos. El Salmo 127:3 dice lo siguiente: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Así es que papi, mami, algo que debes amar y atesorar, ¿qué es? A tus hijos y tu paternidad. Ámalo, no lo veas como un estorbo, no lo veas como algo difícil,
no lo veas como algo que ya llegó, yo no lo pedí o no entendí que esto era el pastoreo, todo lo que implica dar la vida por mis hijos, enseñar, cuidar, sanar, pastorear. Atesora a tus hijos, valora ese privilegio que Dios te ha dado de ser una sombra de la paternidad de Dios, una imagen de esa paternidad perfecta en esta paternidad imperfecta. Atesora. También Dios te llama a enseñar y corregir a tus hijos. Y no hay otra mejor manera de enseñar y corregir a tus hijos que con la Biblia, con la palabra, que eso abunde en ti, papá y mamá, y pueda ser el primer argumento para la vida de tus hijos, la palabra. No sé si tu hijo te ha dicho alguna vez, ya mamá, ya me aburriste, todo es la Biblia y la Biblia y la Biblia, ¿no? Si eso ha ocurrido, vas por buen camino, ¿no? Porque no es tu filosofía, no es tu experiencia, sino es primeramente la palabra y la sabiduría que es. Y qué bueno que tu hijo te diga, ya me aburriste, todo es Biblia. ¿Qué tiene que ver el fútbol con la Biblia? ¿Qué tiene que ver la ropa con la Biblia? Todo tiene que ver con Dios. Enseña y corrige a tus hijos. Y el dolor, hermanos, hoy la paternidad, lo último que quieren los papás es que sus hijos pasen dificultades que uno pasó, ¿no? Pero si tú vas un paso atrás, papá y mamá, creo que vas a recordar esas dificultades, si las forjaste y las tomaste con la paciencia y la confianza en Dios, hoy te han hecho el hombre o la mujer que eres. Y a veces quieres librar a tus hijos de esas dificultades creyendo que es lo mejor. Pero a veces son necesarias que tus hijos pasen esas dificultades para enseñarles que hay algo más, que hay alguien más. Así es que enseña y corrija a tus hijos, pero lo mejor, lo más importante es modela a Cristo a tus hijos. Ahí empieza lo difícil, ¿verdad?, de la paternidad, en que lo que estamos enseñando sea respaldado por lo que hacemos, por lo que modelamos diciéndonos. Pero esto, hermanos, va a ser el resultado natural de vivir el evangelio. Es que es imposible, es que es complicado. Si tú estás viviendo el evangelio, no vas a ser un modelo perfecto, ese es Cristo. Pero en un momento tú debes de poder decirle a tu hijo lo que le dijo Pablo a la iglesia. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Si hoy puedes decirle eso tú como papá y mamá a tu hijo y te respalda el ejemplo y el modelo, gloria a Dios, ¿no? Pero tristemente, hermanos, por lo mismo en este tiempo de trabajar con adolescentes, con jóvenes, muchos jóvenes y adolescentes dicen lo contrario, ¿no? No, yo como mi papá no quiero ser. Y sus papás son ancianos, son líderes, son maestros de la propia iglesia. Y ellos dicen, no, así estoy mejor. Pero este trabajo, entonces, hermanos, va a ser resultado, si tú estás viviendo el evangelio, algo natural, poder ver que tus hijos te vean y digan, mi papá no es perfecto, pero es un seguidor y discípulo de Cristo, por lo tanto es un legado que Él me deja. Así que, hermano, vive el evangelio. No sé si al escuchar esas advertencias de la palabra de Dios, de recordarte, no son tus hijos, no son tus ovejas propiamente, le pertenecen a Dios y te ha dado ese privilegio, pero responsable, de transmitir, de corregir, de enseñar, de restaurar a tus hijos. Y si no lo has hecho, si has buscado tu propio bien como un asalariado más, porque a veces vemos que los hijos pueden estorbarnos para realizar proyectos, sueños que como adultos tenemos, y lo has visto así, hermano, Dios te llama al arrepentimiento y a iniciar una vez más. Pídele perdón a Dios y también a tus propios hijos. Eso también refleja el evangelio, ¿no? ¿Cómo voy a pedirle perdón a mi hijo? Eso le va a enseñar mucho. También mi padre se equivoca, mi madre se equivoca, pero confiesan y piden perdón.
Vive el Evangelio, apropia la gracia y perdón para ti, porque aunque Dios nos ha dado la sabiduría sobre la crianza, todos fallamos a veces o muchas veces cuando no lo vivimos o no lo practicamos. Y no es para que digas, ya no tengo esperanza o soy el peor padre. Arrepiéntete, hay gracia. Hay gracia en la palabra de Dios, hay restauración en Dios y puedes venir, Señor, decir, anhelo ser un padre conforme al corazón de Dios que esté pastoreando bíblicamente. Ya no quiero más asalariados, yo quiero hacerme responsable del llamado que Dios me ha dado. Y también en la paternidad, pues hay hijos como esas ovejitas rebeldes, ¿no? Habemos hijos rebeldes, habemos hijos inconstantes. Por ahí se llama la oveja negra de cada familia, ¿no? No sé si te tocó hacer esa oveja negra o no. Pero también hay gracia para esa oveja negra, ¿no? El Evangelio es para aquel que se arrepiente y abraza la esperanza de Cristo. Así es que así como Dios está teniendo gracia de ti en tú, si has fallado como pastor y tienes un hijo rebelde, un hijo necio, sigue orando por él, hermano. Síguele extendiendo el Evangelio. Tú eres el primero llamado en hablar el Evangelio a tu hijo. No se lo dejes a un líder de la iglesia, a un pastor de la iglesia, a un anciano de la iglesia. Papá y mamá, eres el primero en mostrar, enseñar el Evangelio a tus hijos. Hoy está aquí mi padre y él fue el que me guió a los pies de Cristo. Aunque crecimos en la iglesia, estaba todo el tiempo en la iglesia, es tu llamado, papá. Y el Evangelio no es solamente esa oración, sino el Evangelio es todo lo que viene con el paquetito del Evangelio, ¿no? Tú eres el responsable de estar santificando a tu hijo con la palabra todo el tiempo. Y bueno, tal vez pudiera decirle que esfuérzate, papá. 5 años, 7 años, los primeros años, ya luego vas a ver las bendiciones, los frutos, ¿no? No, ese es un trabajo que es para siempre. La estafeta se entrega en el futuro. Este llamado de paternidad, de pastorear a tus hijos, se va a entregar en el futuro. Veamos lo que dice Apocalipsis 7, 16 al 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mientras tus hijos estén en casa, papá y mamá, tú eres el responsable de pastorearlos. Pero si ya cumplieron 18 años y ya tienen su INE, si están en casa, tú sigues siendo el responsable de lo que hace o deje de hacer tu hijo. Otra vez, no nos comamos la mentira de la cultura. Ya tiene 18 años, ya es mayor de edad y libre de hacer. No, eso es lo que dice la cultura. La Biblia, ¿qué dice? Mientras estén en casa, yo y mi casa serviremos aquí. Pero tiene 40 años. Si tiene 40 años y no se casó y sigue ahí, tú eres responsable de lo que hace tu hijo ahí. Esta estafeta se entregará en el futuro. Claro, cuando ellos ya forman una sola carne, una familia, ya no estás llamado tú a ser autoridad, pero sigues siendo llamado a aconsejar, a recordarle a tu hijo lo que le enseñaste desde pequeño, y si se está yendo para la izquierda, llamarlo al camino. Pero esto no es algo que termine. ¿Y será imperfecto? Sí, será imperfecto, pero alguien más lo hará perfecto, alguien más lo hará en el futuro, y este Cordero que es Cristo Jesús, en quien hoy tú y yo podemos poner nuestra esperanza, arrepentirnos y ir hacia Él. Y Señor, ayúdame a ser ese padre que no da a un asalariado este privilegio, sino que toma su responsabilidad. ¿Me puedo apoyar en el gobierno? Sí. ¿Me puedo apoyar en la iglesia como aliado? Sí. ¿Me puedo apoyar en tío, mamá, papá, abuelito? Sí. Pero el responsable soy yo. Así es el diseño de Dios.
No hay otro diseño en la paternidad, ¿no? Así que, hermanos, en amor, abracemos el Evangelio, abracemos el diseño de Dios, pidamos ayuda, sabiduría, porque no es sencillo. Y el mundo nos está diciendo, ¿qué es la paternidad? Simplemente ser amigos. Hazte amigo de tu. No, Dios no te ha llamado a ser amigo, te ha llamado a ser autoridad. El mundo te está diciendo, ten una paternidad amigable, respetuosa. No, Dios no te dice eso. Dios te dice, utiliza la disciplina, la crianza, la enseñanza bíblica. Entonces, ¿quién es nuestra voz autorizada? ¿La cultura o Dios? Queremos y anhelamos que sea Dios el que guíe nuestra familia y nos enseñe a ser padres que están pastoreando a sus hijos bíblicamente todos los días. Dios bendiga su palabra, hermanos.